Al Paraguay han venido grandes genios y grandes locos. Y Bertoni es uno de ellos. Y en uno de esos patrullajes encontró este lugar que iba a ser su lugar definitivo. Su meta era fundar una colonia que lastimosamente no le salió. Moisés Bertoni vivía acá de la agricultura, específicamente él plantaba acá. Acá están los objetos personales, por ejemplo, su máquina de escribir, que solamente tiene 2 teclas, que no hay más seguramente en el mundo. Él representó una verdadera revolución en el pensamiento del Paraguay. Él es el que, diríamos, da visibilidad al indio guaraní. En una época en que el indio guaraní era totalmente despreciado. Bertoni llega al Paraguay muy poco después de la guerra, en términos históricos casi inmediatamente, llega a un país así realmente devastado y en situaciones de colapso. Y sin embargo se encuentra con una naturaleza así potentísima, que yo creo que en un primer momento es lo que más le atrae. Se lanzó a estudiar muy científicamente una serie de aspectos que involucraban la realidad paraguaya, no solamente geográficamente, sino histórico y socialmente también. Él traía además como una preocupación científica, ¿no? De registrar plantas, de un herbolario, de medir temperatura, pluviosidad, o sea, de hacer su experiencia científica en América, ¿verdad? En base a sus observaciones de planta, de lluvia, de temperatura, de ciclo agrícola, él lo que hace es crear manuales, da conocimiento científico, empírico al campesino paraguayo. Dentro de la parte científica, meteorológica, hasta ahora prácticamente los campesinos se rigen por el calendario Bertoni. Se conoce como el calendario Bertoni, se usó como una Biblia. En este momento se podaba, en este momento había que aplicar veneno contra el lisaú, en este momento había que podar los árboles, ese tipo de cosas. Y en eso él es como un pionero muy importante, digamos. Todo el tema de la stevia rebaudiana Bertoni, que lleva su nombre, el famoso KGE, una planta originaria del Paraguay, hoy tiene un potencial de desarrollo impresionante, una planta que él básicamente lo descubrió, lo desarrolló, lo empezó a desarrollar en el sentido de empezar a ver sus propiedades. Hoy mismo, de pronto, el KGE constituye, nosotros decimos, bueno, un factor, esto es algo paraguayo, tiene que ver con la dulzura, con la potencia de la selva, con la inteligencia, la sabiduría científica de los guaraní. En el área localizada del puerto Bertoni, era un hábitat tradicional del lugar guaraní.
de lo que se llama Mercosur. Y en un momento dado, ya en 1906, 10, o sea, empieza a construir interpretaciones generales acerca de la raza guaraní, acerca de las virtudes de los guaraníes, y sienta el fundamento de lo que va a ser el nacionalismo paraguayo posterior. De hecho, él respetó profundamente a los Mbuyá, profundamente a los grupos Abá, profundamente a las comunidades, y se sintió como aprendiendo de ellos, que yo creo que es el mayor tributo que uno puede dar a una cultura. Hoy por hoy todavía creo que a nivel nacional la visión antropológica de Bertoni es la que domina. Se extraña de que no exista bibliografía, de que no exista... Pero eso es un mal común en nuestro país. Él mismo fue víctima luego de eso cuando no podría lograr la publicación de su propia obra. Y tiene una experiencia que es quizás la más extraña, digamos. Él crea en el medio de la selva una imprenta, se llama Exilvis. Ex-Silvis, es decir, la imprenta de la selva. En aquel tiempo él no solamente producía textos, tenía que imprimirlos y los hizo con una perfección extraordinaria. Todo esto desde Puerto Bertón, imagínense, de Puerto Bertón. Eso era enviado a las universidades de Europa. Y manda, él mismo manda por correo a Europa, manda a Estados Unidos los resultados de sus investigaciones. Era un hombre prolífico que producía enormemente, producía ciencia, reflexión, pero también práctica. Él incursiona en muchísimos campos, porque tiene una curiosidad así europea, científica muy grande, y publica muchísimo. Obras de Bertoni hay así centenares, digamos, entre folletos, libros. Como decía, el valor de su aporte es múltiple, es complejo, creo yo. En esta región, Bertoni es un estandarte de sabidurías, de entregas. Porque él siempre coloca a los guaraní como una especie de paradigma, que han alcanzado lo que él piensa que es lo mejor. Lo que más me sorprendió es que el doctor Bertoni escribió muchos libros en 7 idiomas. Escribió sobre la civilización guaraní, que era increíble, ¿verdad? O sea, parte de la modernidad paraguaya es empezar a fijarse en sus hombres y mujeres civiles que fueron protagonistas. Nosotros nos reconocemos muchas veces a partir de ese enorme espejo quebrado muchas veces que nos pone Bertoni. Esto es más allá que solamente un monumento. Esto básicamente tiene que ver con la vida de una persona y tiene que ver con un contexto mucho más amplio. Realmente quiere hacer lo que quiere todo científico impulsado también por un ideal, y ahí está un poco el lado romántico suyo. Es un hombre polifacético, gran humanista. Impresiona la capacidad que tenía él de hacer eso que no había, ¿verdad? Fue muy útil el mapa Bertonini. Y lo otro era genio, de lo que después se llamó el calendario Bertoni. Yo creo que es la obra magna de Bertoni en Paraguay. Pero fundamentalmente nos encontramos con un legado, yo creo que es muy importante, de una persona que dedicó su vida al Paraguay. Bertoni tiene que ser continuamente revisado, ¿no? Continuamente revisitado. Porque él nos hace descubrir lo que es el indio guaraní. Y nos hace descubrir cuáles son nuestras raíces, que gran parte del Paraguay está negado. Este monumento que hoy queda, todo el tema de su trabajo, uno puede verlo, sentirlo ahí. Una metodología rigurosa, altamente creativa, pero fuertemente eminente, sin emoción. No puede haber ciencia.